Si te dijera que en un país las mujeres no pueden elegir libremente con quién casarse y que muchas veces terminan con hombres que les doblan o hasta triplican la edad, ¿lo creerías? En este vídeo descubrirás cómo el matrimonio en Afganistán no es solo una unión entre dos personas, sino un reflejo de la cultura, la religión y las costumbres que han definido a este país durante siglos. Conocerás las razones detrás de los matrimonios con hombres mayores, el impacto en las mujeres y cómo algunas luchan por cambiar su destino en un entorno que parece inquebrantable. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿por qué en Afganistán los matrimonios con hombres mayores son una norma más que una excepción? ¿Qué pasa con las mujeres que intentan resistirse a estas tradiciones? ¿Está cambiando esta realidad en el siglo XXI? ¿O sigue siendo un destino inevitable para muchas afganas? Quédate hasta el final porque las respuestas te sorprenderán. Un legado de costumbres inquebrantables. Para entender por qué en Afganistán las mujeres son obligadas, o al menos fuertemente incentivadas a casarse con hombres mayores, es necesario remontarse siglos atrás. Afganistán ha sido durante mucho tiempo una sociedad tribal y patriarcal, donde las familias buscan preservar su honor y asegurar la estabilidad económica a través del matrimonio. En este contexto, la edad del esposo no es vista como un impedimento, sino como una ventaja. Las familias afganas tradicionalmente creen que los hombres mayores son más responsables, financieramente estables y capaces de proveer seguridad a la esposa. En una sociedad donde los recursos son limitados y el trabajo escasea, un hombre joven difícilmente puede ofrecer una vida próspera. En cambio, un hombre de mayor edad ya ha acumulado dinero, tierras o influencia, lo que lo convierte en un buen partido a los ojos de los padres de la novia. Dote y transacciones, el matrimonio como un contrato social. Otro factor clave en esta ecuación es el sistema de dote y arreglos matrimoniales. En Afganistán, la dote es una práctica común donde el novio o su familia deben pagar una suma de dinero o bienes a la familia de la novia. En comunidades rurales y conservadoras, esta dote se convierte en una fuente de ingresos fundamental para las familias pobres, lo que hace que casarse con un hombre mayor, y generalmente más adinerado, sea una opción mucho más atractiva. En muchos casos, las familias buscan emparejar a sus hijas con hombres que puedan ofrecer una dote más alta, sin importar la diferencia de edad. Esto convierte el matrimonio en una transacción económica más que en una unión basada en el amor o el deseo personal. Cuanto más joven y pura sea la novia, mayor será su valor en este mercado matrimonial, lo que lleva a matrimonios a edades extremadamente tempranas con hombres mucho mayores. La influencia de la religión y la ley. El Islam es la religión predominante en Afganistán, y si bien el Corán no establece una edad específica para el matrimonio, sí permite que las familias decidan cuándo una niña está lista para casarse. En muchas comunidades afganas, se interpreta que una vez que una niña alcanza la pubertad, ya es elegible para el matrimonio, independientemente de su madurez emocional o intelectual. Y por si fuera poco la interpretación más conservadora de la ley islámica en Afganistán, la autoridad de la familia sobre la mujer es absoluta. Esto significa que una joven raramente tiene el derecho de rechazar un matrimonio arreglado por su padre o sus hermanos. Los intentos de cambiar estas normas han sido obstaculizados por líderes religiosos y figuras de poder que consideran estas tradiciones sagradas e inmutables. Control social y miedo a la deshonra. En Afganistán, el concepto de honor es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Una familia puede ver arruinada su reputación si su hija se casa con un hombre de su edad sin estabilidad económica, o, peor aún, si decide no casarse. Las mujeres jóvenes son vistas como una responsabilidad para sus familias, y casarlas con un hombre mayor es una manera de transferir esa responsabilidad a otra persona. El miedo al deshonor es tan fuerte que muchas niñas son casadas a edades tempranas para evitar el riesgo de que cometan lo que la sociedad considera una falta moral.
En una cultura donde la virginidad y la obediencia femenina son altamente valoradas, un matrimonio temprano con un hombre mayor se ve como una manera de preservar la pureza y la imagen de la familia. ¿Está cambiando esta realidad? A pesar de que la comunidad internacional ha denunciado estas prácticas y organizaciones de derechos humanos han trabajado para erradicarlas, el cambio en Afganistán es extremadamente lento. En las ciudades más grandes, algunas familias comienzan a aceptar matrimonios más igualitarios, pero en las zonas rurales y bajo el dominio de los talibanes, la situación sigue siendo la misma o incluso peor. El regreso de los talibanes al poder en 2021 ha reforzado muchas de estas costumbres, reduciendo aún más la autonomía de las mujeres y restringiendo sus oportunidades de educación y trabajo. En un país donde las opciones para las mujeres son mínimas, muchas siguen atrapadas en una realidad donde su destino es decidido por otros. En Afganistán, oponerse a un matrimonio arreglado con un hombre mayor no es solo un acto de rebeldía, sino un desafío directo a todo un sistema construido sobre la obediencia, el honor y el control familiar. Para una mujer afgana, decir no al esposo que su familia ha elegido es una sentencia que puede llevarla por un camino de presiones psicológicas, violencia y, en muchos casos, un destino aún peor. Paso 1. La negociación familiar, el intento de persuasión. Cuando una joven se resiste a casarse con un hombre mayor, la primera reacción de la familia no es la fuerza bruta, sino la manipulación emocional. Los padres, hermanos e incluso las mujeres mayores de la casa intentan convencerla de que el matrimonio es por su propio bien. Las frases se repiten como un mantra. Él te cuidará mejor que un joven sin recursos. Tu destino ya está escrito. ¿Por qué luchar contra él? Si rechazas esta oportunidad, deshonrarás a toda la familia. Si la joven sigue negándose, la presión aumenta. Se le restringen sus movimientos, se le prohíbe salir de casa y, en algunos casos, se le retira el acceso a la educación, si es que aún lo tenía. La familia quiere que entienda que su única opción es aceptar el matrimonio. Paso 2. La amenaza del deshonor. Cuando la familia se juega su reputación. En Afganistán, el honor familiar está por encima de los deseos individuales. Si una mujer se resiste demasiado, la presión ya no es solo dentro del hogar. Se convierte en un problema público. Los vecinos comienzan a murmurar, los ancianos de la comunidad intervienen, y los líderes religiosos recuerdan a la familia su deber de disciplinar a la hija rebelde. La joven se convierte en una carga, en una vergüenza que debe ser corregida antes de que la familia pierda su reputación. Aquí es cuando aparecen las amenazas más serias. Amenaza de encierro. Se le prohíbe salir de casa hasta que acepte casarse. Castigo físico. Desde palizas hasta privación de comida. El objetivo es quebrantar su voluntad. Matrimonio forzado inmediato. En algunos casos, la boda se adelanta y se lleva a cabo sin su consentimiento. A estas alturas, muchas mujeres ceden. Saben que su resistencia solo las pondrá en mayor peligro y que, si continúan, podrían enfrentarse a consecuencias aún peores. Paso 3. El matrimonio obligado. El día que marca el fin de su libertad. Si la joven sigue negándose, la familia toma una decisión. La boda se realizará con o sin su consentimiento. Para esto se usa una serie de tácticas, drogas o sedantes. En algunas ocasiones, la joven es drogada y despierta ya casada, sin posibilidad de cambiar su destino. Uso de la fuerza. Si la resistencia persiste, puede ser llevada a la ceremonia a la fuerza, con guardias familiares asegurándose de que no escape. Amenazas a seres queridos. En casos extremos, se le dice que si no acepta, su madre o sus hermanas pagarán las consecuencias. En la ceremonia, la mayoría de estas jóvenes no tienen otra opción que mantenerse en silencio. Algunas lloran, otras entran en estado de shock. La boda se convierte en un espectáculo donde todos celebran, excepto la única persona que debería tener derecho a decidir.
Paso 4. La noche de bodas. La última etapa del control. Para muchas mujeres, la noche de bodas es el momento más aterrador. Han sido obligadas a casarse con un hombre que no conocen o que les triplica la edad. Algunas intentan resistirse, pero en una cultura donde el esposo tiene el derecho sobre su esposa, la violencia conyugal es común y en muchos casos, esperada. En los días siguientes, la nueva esposa es vigilada de cerca. Su esposo y su nueva familia se aseguran de que no intente escapar. Si lo hace, la búsqueda comienza de inmediato. Paso 5. El castigo a las que huyen. El destino de las rebeldes. Escapar de un matrimonio forzado es casi imposible. Las mujeres afganas tienen pocas opciones para huir, y si son atrapadas, las consecuencias pueden ser mortales. Crímenes de honor. En muchos casos, las mujeres que huyen son asesinadas por sus propias familias para limpiar su honor. Encierro de por vida. Otras son recluidas en casa bajo vigilancia constante, sin derecho a salir nunca más. Cárcel. En algunos lugares, la propia ley castiga a las mujeres que intentan escapar de sus matrimonios, considerándose culpables de fuga ilegal. El círculo que nunca termina. Las mujeres que logran escapar muchas veces terminan en refugios clandestinos, escondiéndose de sus propias familias. Otras intentan suicidarse, viendo la muerte como su única salida. Mientras tanto, las que se resignan a su destino pasan el resto de sus vidas atrapadas en matrimonios donde nunca tuvieron voz ni voto. Algunas se convierten en madres a edades alarmantemente tempranas. Otras pasan décadas viviendo con un hombre que nunca eligieron. Lo más cruel de todo es que este ciclo se repite una y otra vez. Muchas de estas mismas mujeres, que alguna vez fueron obligadas a casarse, terminan décadas después casando a sus propias hijas con hombres mayores, perpetuando una tradición que, aunque brutal, sigue siendo la norma en Afganistán. ¿Podrá esta realidad cambiar algún día? Esa es la pregunta que muchas mujeres afganas se siguen haciendo, esperando que algún día la respuesta sea sí. Las mujeres afganas, a pesar de las adversidades que enfrentan, poseen una fortaleza inquebrantable que las convierte en verdaderos símbolos de resistencia y resiliencia. Físicamente, destacan por su elegancia natural y una belleza que refleja la diversidad de etnias y culturas de Afganistán, con rasgos marcados, ojos profundos y una presencia imponente. Pero su mayor virtud radica en su fortaleza mental. Han crecido en un entorno donde la lucha es parte del día a día, y eso las ha hecho increíblemente inteligentes, estratégicas y emocionalmente fuertes. Son mujeres con una determinación inquebrantable, que encuentran maneras de aprender, crecer y resistir incluso en las circunstancias más opresivas. Tienen una profunda capacidad de adaptación y una sabiduría transmitida de generación en generación. A pesar de las restricciones impuestas, muchas han encontrado formas de educarse en la clandestinidad, de alzar sus voces y de forjarse un camino en un mundo que intenta silenciarlas. Su resistencia no solo las hace admirables, sino que también las convierte en piezas clave para el futuro de Afganistán. El dilema: ¿escapar o quedarse? Aquí es donde las cosas se complican. Muchas afganas se sienten atraídas por los latinos, pero saben que una relación con uno puede ponerlas en riesgo. En su país, una mujer no puede simplemente enamorarse y decidir irse con un extranjero. El castigo por desobedecer a la familia puede ser severo. Aún así, algunas toman el riesgo. Buscan la manera de comunicarse en secreto, de encontrar una oportunidad para salir del país o incluso casarse con un latino para escapar de su destino. Otras, simplemente, sueñan con la idea de que algún día su vida cambie y puedan vivir el amor como lo hacen las mujeres en otros países. El poder de lo prohibido. Lo prohibido siempre es más atractivo, y en un país donde una mujer ni siquiera puede hablar con un hombre sin permiso, la figura del latino se vuelve aún más magnética.
representa todo lo que les han dicho que no pueden tener: amor libre, aventura, pasión y sobre todo la posibilidad de elegir su propio camino. Entonces, si eres latino y alguna vez viajas a Afganistán, no te sorprendas si notas miradas curiosas o gestos sutiles de interés, porque para muchas mujeres afganas, tú no eres solo un extranjero. Eres la puerta a una vida que siempre han deseado. Y si creías que lo de las mujeres casándose con hombres mayores es sorprendente, prepárate, porque Afganistán tiene muchas más tradiciones que te dejarán con la boca abierta. En este país, las costumbres van más allá de lo imaginable, desde reglas estrictas para las mujeres hasta prácticas que desafían toda lógica en el resto del mundo. El Bacha Posh, niñas que crecen como niños. Imagínate que en tu familia no hay hijos varones, y por esa razón, tus padres deciden criarlo como un niño. Esto no es un caso aislado ni una historia de película, sino una práctica real en Afganistán. Se llama Bacha Posh, y ocurre cuando las familias, desesperadas por la falta de un hijo varón, visten y educan a una de sus hijas como si fuera un niño. ¿Por qué lo hacen? Porque en Afganistán, ser hombre significa tener privilegios. Puedes salir solo, trabajar, estudiar y moverte sin restricciones. Para las familias que solo tienen hijas, criar a una niña como hombre les da acceso a ciertos beneficios y, de paso, evita la vergüenza social de no tener un hijo varón. El problema viene cuando la niña crece. En la adolescencia, la familia la obliga a volver a ser mujer, y después de años de libertad, tiene que cubrirse con un burka y seguir las reglas impuestas a las mujeres afganas. La tradición del Baad. Mujeres como pago de deudas. Si pensabas que las deudas solo se pagaban con dinero, en Afganistán algunas familias pagan con algo mucho más valioso: sus propias hijas. El Baad es una práctica en la que una mujer es entregada como compensación para resolver disputas entre familias. Puede ser porque un familiar cometió un crimen o porque hay un conflicto que necesita reparación. En lugar de dinero o prisión, la solución es dar a una hija en matrimonio, sin importar su edad ni su voluntad. Para la mujer entregada, esto significa perder su vida tal como la conocía. Muchas terminan en matrimonios abusivos, sin posibilidad de escapar, porque su papel es compensar el daño de su familia. Los matrimonios infantiles, casadas, antes de ser mujeres. Este es uno de los aspectos más impactantes de la cultura afgana. Aunque el matrimonio con hombres mayores ya es común, lo peor es que muchas de estas esposas son apenas niñas. En Afganistán es normal que las niñas sean prometidas antes de cumplir 10 años. Sus familias acuerdan el matrimonio y muchas veces ellas ni siquiera conocen a su futuro esposo hasta el día de la boda. La razón detrás de esto es una combinación de pobreza, tradición y creencias religiosas. Para algunas familias, casar a una hija significa una boca menos que alimentar y en muchos casos reciben dinero a cambio. El uso obligatorio del burka. En muchos países, las mujeres pueden elegir su vestimenta, pero en Afganistán, cubrirse completamente no es opcional. El burka no es solo una prenda, es una regla de vida. Desde la llegada de los talibanes al poder, el burka volvió a ser obligatorio en todo el país. Las mujeres no pueden mostrar su rostro en público, y si lo hacen, pueden ser castigadas físicamente. Pero aquí no termina la historia. Muchas ni siquiera pueden salir solas. Necesitan la compañía de un hombre para ir a cualquier parte, incluso si es solo al mercado. El Nanawatai, el perdón sagrado. No todo en Afganistán es opresión y sufrimiento. Existe una tradición que, aunque suene increíble, ha evitado muchas muertes en conflictos tribales. Se llama Nanawatai, y es el acto de pedir asilo y perdón en la casa del enemigo. Cuando una persona está en peligro de muerte o ha cometido un error grave, puede acudir a la casa de su enemigo, tocar la puerta y pedir perdón. Según la tradición, si el dueño de la casa lo acepta, la persona queda protegida y no puede ser atacada, sin importar lo que haya hecho antes.
Es una de las costumbres más antiguas y respetadas, y aunque parece sacada de un código de honor medieval, sigue vigente en muchas partes del país. Las peleas de aves y perros. Entretenimiento prohibido. Los talibanes han prohibido muchas formas de entretenimiento, pero las peleas de aves y perros siguen siendo una tradición clandestina. Se organizan en lugares ocultos, y los apostadores arriesgan grandes sumas de dinero en sus animales favoritos. Las peleas de gallos son especialmente populares y se consideran un símbolo de prestigio. Si alguien tiene un gallo invencible, su estatus dentro de la comunidad sube como la espuma. El Shab-e-Yalda, la noche más larga del año. No todo en Afganistán son tradiciones extremas. Existe una celebración llena de historia y significado. El Shab-e-Yalda. Se celebra en la noche más larga del año, el solsticio de invierno, y es una tradición persa que ha sobrevivido por siglos. Durante esta noche, las familias se reúnen, recitan poesía, comen frutas rojas como la granada, símbolo de la luz, y disfrutan de la compañía de sus seres queridos. Es uno de los pocos momentos donde las restricciones se relajan un poco, y las mujeres pueden sentarse a compartir con sus familias sin tantas reglas. ¿Cambiará algún día? Seamos sinceros, todas estas tradiciones parecen sacadas de otra época, siguen vivas en pleno siglo XXI. A pesar de la presión internacional, las costumbres en Afganistán son difíciles de cambiar, porque están profundamente arraigadas en la cultura y la religión. Cada vez más afganos, especialmente las nuevas generaciones, están luchando por un país más libre y moderno. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Te imaginabas que Afganistán tenía tantas tradiciones sorprendentes? Aunque algunas pueden parecer extremas, otras reflejan la historia, el honor y el espíritu de su gente. Y esto es solo el comienzo. Aún hay mucho más por descubrir de este país misterioso. Así que suscríbete y activa las notificaciones, porque pronto volveremos con más historias impactantes de Afganistán. Nos vemos en el próximo video.